personalidades descubrirás. Los imposibles vas a escuchar. Una entrevista particular. Un escritor desnudará. Bailando fino atrapará. En un ambiente singular. Son imposibles de olvidar. No se me vaya a mover de allí. Prepárese para descubrir los imposibles. Con Leonardo Padrón. Los imposibles. Los imposibles son lo mejor. Los imposibles están aquí. Por Onda, la superestación. Hoy, imposible no aplaudirla. Y tuve, Leonardo, la proyección más emocionante que he tenido en mi vida de Reverón. Con Picasso al lado, de verdad fue una suerte. De conocer a Picasso y a Buñuel y convivir con ellos. Margot Benacerraf, la pionera del cine venezolano. ¿Por qué Margot Benacerraf, después que deslumbra con Araya y con Reverón, ya había sido premiada, por qué más nunca hiciste una película? Qué error tan grande. Yo debía haber seguido haciendo películas. Con Margot Benacerraf sucede que, al conocerla, uno quisiera haberla tenido en su lista de amistades desde siempre. Es tan especial la vida que le ha tocado, tan jugoso el anecdotario de sus días, tan asombroso el catálogo de sus amistades célebres, que una sola conversación nunca bastará para abarcar el retrato fiel de su vida. Primer acto, estudio de Onda, la superestación, 6 de la tarde, Caracas. Retrato de un imposible. Hubo una vez una mujer diminuta, infinitamente joven, hija de un país anónimo, que llegó a Cannes, el festival de cine más importante del mundo, con una película debajo del brazo, una película en blanco y negro, inclasificable, hecha solo por ella y un íngrimo camarógrafo, sin actores, con gente normal, gente de mar y sal, gente que ni siquiera sabía lo que era el cine. Hubo un año, 1959, y una noticia que sorprendió a toda Venezuela. Esa joven, Margot Benacerraf, ganó el premio de la crítica en el Festival de Cannes con Araya, su modesta película. Los críticos más importantes de Europa se rindieron a sus pies. Nadie dudó en catalogarla como una obra maestra. La diminuta muchacha había vencido a Buñuel, a Truffaut, a Rossellini. El resto del mundo la llenó de elogios. Araya luego fue seleccionada como una de los 5 mejores films en la historia del cine latinoamericano. Hay diccionarios de cine que la describen como la película más hermosa hecha en Venezuela. Muchos llaman a Margot Benacerraf la pionera del cine venezolano, la piedra fundacional, una inspiración, un paradigma, un referente ineludible. 7 años atrás, había realizado un memorable documental, Reverón, sobre el gran delirante de la pintura venezolana. Pablo Picasso la convenció para que hiciera una película sobre su vida. Pablo Neruda exaltó sus dones. Gabriel García Márquez le ofreció los derechos para filmar uno de sus mejores libros. Todos la ovacionaron sin descanso. Pero más nunca filmó una película. Ocurrió el misterio de su silencio creador. Hizo maravillas para expandir la pasión por el cine en su país, pero el mundo entero se quedó en ascuas esperando su próxima película. Mientras, en el catálogo de la historia del cine, Araya brilla para siempre y Margot Benacerraf se ha convertido en el mito, la leyenda viviente, la poeta indiscutible de nuestro cine. Alguien imposible de no celebrar como una luz incuestionable en el reino del séptimo arte. Bienvenida a Los Imposibles, Margot. Gracias, gracias. Margot. Leonardo, muy bello. Segundo acto, de las letras al cine. Quiero que, hablemos de los principios. Hay algo que me fascina de tu hoja de vida, es que tú fuiste una estudiante de letras que quería ser dramaturga y terminó siendo cineasta. Sí. ¿Cómo fue que el destino dio esas piruetas?
Mira, bueno, justamente el destino. Yo estudiaba filosofía y letras en la Universidad Central y mis profesores fueron García Vaca, Eugenio Imas, Sánchez Trincado y Mariano Piconzala. Fue el regalo más bello que puede tener un estudiante en esa época. Entonces, yo escribía en ese momento una obra de inspiración muy lorquiana, era inevitable, que se llamaba Creciente y que perdí para siempre, que nunca la he vuelto a encontrar. Así. Es una historia muy curiosa. Pero total que yo dudaba sobre la obra de teatro que había escrito y se la entregué a ellos. Y ellos, sin decirme nada, lo mandaron a un concurso de teatro que hizo la Universidad de Columbia para toda América Latina. Y un año después, sin que yo lo supiera, me llamaron y me dijeron que había ganado el primer premio. Ese premio consistía en 3 meses en Columbia, en la Universidad de Columbia, estudiando teatro, dramaturgia. Okay. Y bueno, tuve la suerte de ir a un taller que se llamaba Social Research, investigación social, dirigido por Piscator, ese gran hombre de teatro alemán que huyó de Alemania y se instaló en Nueva York. Y él decía que el cine y el teatro eran afines y daba efectivamente clases de cine y teatro. Y llegué, pero eso sí, como somos todos los jóvenes, muy prepotente, y le dije a Piscator, yo lo que quiero es escribir teatro. Me dice, perfecto, pero entonces tienes que ser actriz primero, tienes que pasar por todo la etapa de una actriz para conocer el interior de una obra de teatro. Bueno, y empecé a ver lo que era el cine por dentro. Entonces me regresé a Caracas, se terminó mi beca, pero ya me quedó el gusanito. Sí, el gusanito por dentro. Claro. Sigue el destino, como tú decías. Me encontré a César Enríquez en la calle en París. Y yo le digo, oye, estoy entusiasmada con el cine. Me dice, mira, yo acabo de hacer un curso muy intenso en el IDEC, que era el Instituto de Altos Estudios Cinematográficos. Exactamente. Pero es muy difícil entrar, pero es una maravilla. Y entonces fui al IDEC, entré en el concurso y entre los 100 extranjeros que habíamos, pasamos 10 nada más. Y entonces entré, me quedé a estudiar allí en el IDEC. Tercer acto, Reverón, la primera gran obra. Vamos a hablar de tu primer gran trabajo, que es Reverón. Sí. Es un trabajo que además marcó pauta, es una referencia ineludible, sobre todo más en el género documental, pero uno podría decir que eso es mucho más que un documental. Pero ¿por qué elegiste hacer Reverón? ¿Por qué cuando decidiste hacer tu primer trabajo cinematográfico fue Reverón? Pues fíjate, eso tiene que ver que entre el primero y el segundo año de la escuela de cine, sin haber tocado una cámara, yo regresé a Venezuela y me encontré, otra vez el destino, con Gastón Dil, que era el agregado cultural de la Embajada de Francia, y que acababa de hacer una película, la primera película sobre documentales, los primeros documentales de arte. Hizo una película sobre Van Gogh con Alain René. Y cuando llegó a Venezuela le impactó tanto Reverón como genio pictórico que le pidió a René que viniera a Venezuela a hacer una película sobre Reverón. René no podía venir. En esos días nos conocimos, hablamos, todo esto. Yo le dije, yo nunca he tocado una cámara todavía. Me dijo, bueno, ¿por qué no haces una cosa? Escribe un guión. Y si el guión me gusta, entonces yo armo una productora. Bueno, entonces me dediqué a investigar sobre Reverón, a convivir con él. Fui muchísimas veces por aquella carretera vieja. A Macuto. Y estuve... ¿Cómo te diré? Hubo una empatía muy fuerte entre Reverón y yo, pero muy, muy fuerte. Entonces, él no sabía lo que era tampoco el cine. Él había ido al teatro en Madrid, a la zarzuela, pero películas no había visto. Entonces, el primer día que llegué con Gastón Dil, se me puso Juanita en bikini y se puso una pluma de India en la cabeza. Entonces, yo no sabía qué hacer. Yo le digo, no, Juanita, quédate tranquila, como estás vestida, normal. Bueno, y
Fue un encuentro muy bello. Entonces, ¿cómo empecé? En ese momento nadie conocía a Reverón. Es decir, la gente iba a pasar una tarde el domingo a ver El Loquito de Macuto. Así era. Así era, ¿no? Le compraban una obra, 100 bolívares, 200 bolívares, y después se la llevaban. De manera que en diciembre del 51 ya estábamos listos. Gil montó una productora, especialmente estábamos listos para filmar. Bueno, y tenía 2 años que no pintaba. Eso fue un gran problema. Por fin conseguí que él se dispusiera. ¿Por qué? ¿Tenía un bloqueo creativo o algo así? Sí, le decía que esta mano le decía a la otra que no era el momento de pintar. O que los animalitos aquí abajo le decían que se esperara. Total que tú no tenías argumentos, sino sentarte, hablar con Reverón. En ese momento, Reverón, ¿qué edad tenía? Si nació en 1900, como creen, estamos en el 51, sería 1951. Y cuando Margot Benacerraf va a filmar el documental de Reverón, ¿cómo andaba la cabeza de él? Siempre se habla de que él hacía un performance, bueno, él era muy histriónico para divertir a la gente, pero también había un momento en que ya empezaba el desequilibrio mental de él, ¿no? No, pero fíjate que él lo que no quería era decepcionar a la gente que venía desde lejos. Ajá. Y entonces hacía su performance. Es decir, que eso era matemático. Tocaban la campanita, había una campanita de entrada y Panchito, el mono, jalaba la puerta y uno sentía que había una pequeña transformación. Empezaba a hacer su número, ¿no? Pero a mí lo que me impresionó muchísimo en Reverón, que había momentos de lucidez. Sí tenía momentos terribles. Yo filmé un momento de esos terribles de Reverón que no monté en la película y que lo tengo. ¿Por qué? Porque era muy fuerte. Era muy doloroso, porque gesticulaba, sufría, era terrible. Entonces yo digo, ¿por qué tengo que montar esto para explicar que es un genio pictórico? No tengo que montar eso. Entonces lo tengo como un documento. Claro. Pero verdaderamente eran momentos muy difíciles. Y es verdad que él en una ocasión te hizo, cuando terminaste la película, te hizo vestir que te pusieras una sotana y que le pidieras perdón a cada una de sus muñecas. La última noche fue muy bello, eso es el perdón de las muñecas. La última noche, bueno, tengo que decirte que con la lucidez que tenía Reverón, eso que me impresionó, él me decía, un día me dijo, cuando vio que yo estaba arreglando el cuadro y las luces y todo, me dijo, déjame ver por ese huequito de la cámara. Se metió y vio y me dijo, es como la pintura. Fíjate qué belleza, que como entra la luz y el cuadro y todo. Así es que yo decidí quedarme a vivir en Casa de Reverón, en el taller. Me colgué mi chinchorro y dormí ahí. Terminamos una noche el autorretrato. Eran las 3 de la mañana y era absolutamente misterioso y mágico. Todas las muñecas iluminadas y Reverón me dijo, Margosita, yo me porté bien. Le dijiste, muy bien, Reverón, fuiste muy colaborador, todo. Me dice, entonces ahora tú vas a tener que perdonar a las muñecas porque va a ser el final, el perdón de las muñecas. Entonces sacó una sotana hecha en papel maché. Ajá. Y un bonete también de cura. Entonces heme aquí a las 3 de la mañana con el ruido del mar de fondo, las cigalas, todo eso, y yo vestida de cura, descolgó a todas las muñecas y las arrodilló como si fuera en el atrio de una catedral. Y yo tenía que pasar entre las muñecas y perdonarlas. Entonces me decía, esta es la más pecadora de todas, esta es Menequir, la princesa oriental. Tienes que perdonarla. Entonces yo iba y volvía y hacía lo que él quería. Pero entonces él quería que eso fuera filmado y terminara la película. Ajá. Y entonces yo veía con desesperación a Boris, el camarógrafo, que nos quedaban unos metros de película porque teníamos que filmar la mañana siguiente unas tomas en exteriores. Y yo decía, ¿cómo hacemos? Entonces yo le guiñaba el ojo. Boris lo que hizo fue sacar fotos. Felizmente quedaron fotos. Okay. Total que en el Cine Junín, que era el cine más grande de Caracas en aquella época, te estoy hablando del año 53, nos sentamos en aquella inmensidad de cine, Reverón, 2 enfermeros atrás, y Baefinol y yo. Se quedó impávido, se prenden las luces, y Baefinol le dice, bueno, Reverón, ¿qué piensa? Ya se terminó. Y entonces Reverón dice, Margosita sabe que la película no está acabada.
Él se acuerda exactamente que lo que él quería, que había que tener un perdón de las muñecas y después, fíjate si es teatro, bajaba la mantilla que él bordó de la Plaza Bolívar, la mantilla esa que de la Plaza Bolívar con la palabra fin. Entonces, él se quedó muy triste de que la película no terminara como él quería. Claro. Ahora, esa película después gana el Premio Internacional de Documentales y Sí. tiene el honor de inaugurar el primer cine de arte y ensayo en París. Exacto. Imagínate En qué Campos del importancia. Liceo. Fue y eso me valió el encuentro con Picasso, me Eso, valió el ajá. encuentro con Langlois. Reverón fue una llave más. Cuarto acto. El encuentro con Pablo Picasso. Resulta que el genio de la pintura en Venezuela te lleva al genio del siglo XX, que es Pablo Picasso. Que muy poca gente sabe que tú hiciste una película sobre Picasso, apellido del mismo, ¿no? Háblanos justamente de ese encuentro con Picasso. Fíjate, cuando me fui a París, estos amigos míos que habían visto la película en los Campos del Liceo, me dijeron, ¿tú quieres conocer a Picasso? Porque los sábados en la mañana él tiene las puertas abiertas y vamos a ir a saludarlo. Fui muy emocionada a talleres y fue muy lindo porque ahí estaban Cocteau, Éluard, iban todo el mundo y Picasso, que era terrible, decía, vamos a ver qué me vienen a robar como idea. Él era muy, muy terrible. Entonces al final le hablaron, le dijeron, tú ves esta mujercita chiquitica, hizo una película sobre un pintor venezolano, así ya sabes. Total que le gustó mucho la idea de que ver la película y me dice, yo me voy mañana para Valorí. Era la época en que él hacía cerámica, en ese pueblo de ceramistas. Y me dijo, vente con la película. Y tuve, Leonardo, la proyección más emocionante que he tenido en mi vida de Reverón, con Picasso al lado y todos los ceramistas. ¿Y qué te dijo de la película? Y entonces me hizo así, me puso la mano en la pierna y me dijo, tú y yo mañana vamos a hacer una película, pero para divertirnos, no esas películas intelectuales. Yo le dije, pero mire, don Pablo, yo vine por 3 días, yo no tengo cámara, no tengo nada aquí. Y de pronto Picasso sacó una cámara y le dijo al hijo, ve y compra película. Por cierto que era en esa época una película reversible, es decir, que no había negativo, era el mismo positivo. Y empecé a filmar. Y me quedé en vez de 3 días, 3 meses, hasta el fin del verano. Y la llamé El Diario de un Verano. Y filmábamos todos los días, pero lo que le pasaba a Picasso por la cabeza. O sea, era dibujo libre, pues no había guión establecido. Nada. Entonces él pasaba como a las 12 del día, me puso en el hotel del pueblo, enfrente donde está el hombre de la cabra, esa famosa escultura. Y a las 12, pero era un matemático, pasaba él en su auto descapotable. Y el chofer era el hijo, Pablo, que era con la bailarina rusa, ¿no? Con Olga. Pasaban todos los días, me tocaban la corneta y yo bajaba. Claro. Entonces, ¿Qué edad tenías tú, Margot, en ese momento? En el año 53, tenía 25 años. Imagínate, o sea, eras realmente joven. Ahora, ¿qué pasó con esa película que finalmente después Bueno, estuviste 3 fíjate meses que con fue él? una serie de coincidencias. Nosotros nos fuimos un fin de semana a ver una corrida de toros y Françoise Gillot, que era la mujer de él, la pintora también, se quedó con los hijos. Cuando regresamos el domingo, después de la corrida, la casa estaba apagada, a oscuras. Y yo vi a Picasso llorar, porque cuando salió, prendió la casa y había la famosa carta de Françoise que dice no se puede vivir con un genio. Y se llevó a los niños a París. Creyó que Picasso iba a salir corriendo detrás de ella a buscar a los niños. Entonces muchos amigos me echaban bromas, me dicen, ¿tú tienes un romance con Pablo? Y le digo, no, si es que yo me salvé, él me quiere muchísimo, pero no voy a entrar en las mujeres estas que terminaron en el sanatorio, porque es un temperamento tan fuerte. Wow. Y François se fue porque también ella quería tener una vida normal. Exacto. Pero, como te digo, Picasso tenía una corte de adulantes tan grande que empezó como ¿cómo te diré? Como una cosa loca, a ver si le traían mujeres, ya la magia se rompió. Ya no era que bajábamos todos los días
Yo me sentí muy incómoda. ¿Y tú sentiste que eso lo devastó? Yo no me sentía bien ya en ese hotel esperando que Picasso se recuperara y todo eso. Entonces yo dije, bueno, me voy a París. Cuando Picasso esté ya mejor, yo regreso. Mientras tanto, nosotros habíamos visto con Picasso todo lo que habíamos filmado. Y él le gustó muchísimo, pero teníamos kilómetros de película. ¿Y dónde están esos kilómetros de Los película? tuvo Picasso en todas las casas donde se mudaba. Se mudó como 5 casas y y siempre estaban las latas ahí. ¿Y tú no le dijiste, maestro, deme acá que yo Es te que ya necesito no, montar eso? ya no recibía a nadie. Pero yo tenía un amigo argentino, periodista, fotógrafo, que me dijo, Marcón, esos rollos están allí, porque yo los vi y se los pedí. Le dije que no era para ti, porque esa película es de él. Él compró la película, la cámara, me invitó 3 meses y todo lo que tú quieras, pero él dijo que no, que él quería tener ese rollo. Se murió Picasso, Jacqueline, la mujer se suicidó. Y eso andaba dando tumbos por todas partes esas películas. Entonces yo espero que algún día aparezca, porque no es posible, eran muchas latas de películas y como te digo, no era negativo positivo. Ajá. Wow, Entonces, qué historia, entonces Margot. estamos buscándola porque verdaderamente, pero ese momento no me lo quita nadie. Quinto acto. A cuatro manos con Gabriel García Márquez. Margot, tú de repente decías adquirir los derechos, la Cándida Heréndira. La Ajá, Cándida cuéntame el Heréndira, que es episodio. la Cándida Margot, la Cándida Heréndira. Ajá, para que el público lo sepa bien. Bueno, con García Márquez. Me dijo, mira, yo quiero que hagamos una película un poco como lo que hiciste con Araya, pero en La Guajira. Entonces yo tengo una historia de una abuela gorda con una niña pequeña que la prostituye por todos los caminos de La Guajira y qué sé yo. Entonces vete a La Guajira, así como hiciste con Araya, escribe y nos escribimos el guión por correspondencia. Él vivía allá en México. Y yo me fui varios meses a La Guajira. Y muchas de las historias que están en el libro La Cándida Heréndira se las conté yo al Gabo. No me digas. Sí, señor. Perdón, Margot. Ese maravilloso libro de García Márquez se llama La increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y su abuela desalmada. Ese es el guión de la película. Primero fue el guión. Primero fue el guión. Y después, no me digas. Sí, señor. Fíjate tú. Primero fue el guión y después la película. Pero tú llegaste a desarrollar el guión. Yo tengo esas cartas de Gabo, las tengo. ¿Verdad? No sé ni por qué las tengo todavía, pero las tengo. Y las cartas mías también contestándole Se a la Gabo. va a botar, me la da a Sí, mí. sí. Pero el Gabo tiene esa cosa que él... Bueno, los muchos escritores hacen eso. Escuchan un cuento bueno y lo Inmediatamente. se lo roban. Entonces el Gabo, que era el Gabo caribeño simpático que todos conocimos, me contestó diciendo, vamos a dejar esta historia de epistolar porque es larguísimo, tú te puedes venir a Barcelona. Y terminamos el guión juntos. Bueno, él se fue a vivir a Barcelona. Ajá. Y abandoné la Cinemateca, ajá, que tenía ya fundada y dirigiéndola varios años, y me fui a Barcelona a trabajar con el Gabo. Y entonces yo le contaba las historias estas que yo había vivido en La Guajira, que las viví, varias historias. Le contaba una historia que yo viví en Araya también con Pérez Jiménez, porque cuando la niña la llevan al convento, tú te acuerdas de la historia de la Cándida Heréndira, uh-huh, la llevan al convento porque están casando a todo el mundo para que no haya concubinato. Eso lo viví yo en Araya. Estábamos filmando, eso fue un error grandísimo, que me dijeron, mira, filma la llegada de Pérez Jiménez. Estaba con el Platinao Herrera, con toda su banda, llegó en un yate y además era divertido porque venía a promulgar el matrimonio, los matrimonios y no los concubinatos. Y venía con todas aquellas mujeres, todas las mujeres estas que tenían ahí en las fiestas de Pérez Jiménez y de esto. Así que era divertido. Y me decían que filmara. Entonces yo llegué y me empaté, pero no filmé nada, porque era siempre el problema eterno del material y la lejanía y todo. Y yo creía además que no valía la pena. Hoy daría lo que no tengo, porque ver a Pérez Jiménez subido al lado de un cura español, casando a mujeres en estado, con niñitos en la mano, ¿entiendes? Claro. Fue muy curioso, claro, ¿no? Claro. Entonces, y les regalaba un anillo de oro y unas telas para que se hicieran un traje. ¿Tú crees que quién iba a decir que no?
se casaban. Entonces, bueno, entonces eso le inspiró al Gabo la parte del convento. Ajá. Cuando Heréndira va y le dice, sí, me caso. Bueno, yo no veía esa película y el Gabo tampoco, sino en La Guajira. Y la gorda era como un Buda enorme, gigantesca gordura. Yo decía muerta de risa que era Orson Welles en mujer. Ajá. Entonces, por supuesto, la prensa decía, Margot va a contratar a Orson Welles. Mi sueño hubiera sido Orson Welles en mujer. Ah, pero eso es mentira. Nunca llegó esa propuesta a él. No. Eso fue algo que tú dijiste al voleo y... Sí, no, dije que es como un Buda, es como Orson Welles, porque yo acabo de ver una película de Orson Welles con una batora negra que no cabía en la silla. Ok, ahora cuéntame, ¿por qué finalmente no Bueno, se da la película? entonces pasa, terminamos el guión y yo empecé una carrera loca. Esa es la segunda razón por qué tampoco después filmé nada, porque me afectó mucho. Me dediqué con la pasión que tengo, que no sabes cómo, cuando me apasiono, cómo puedo anteponer el cine a todo. Eso es una de las razones más graves, y tú no debes hacer eso nunca en la vida, ¿no? Y entonces cuando conseguían los coproductores franceses o italianos o españoles, decían, sí, pero a La Guajira no vamos, porque todo el mundo cuenta experiencias horribles de filmar en Latinoamérica. Bueno, me llevaron a ver los desiertos donde hacían los western en España. Me llevaron al sur de Italia. Yo decía, no, cuando llegaba el momento. Y yo creo que el Gabo estaba en un momento de su vida, es decir, hay gente que acepta la fama muy fácilmente y gente que no la acepta, así que no la acepta, que no la sabe. Ajá. Y el Gabo se transformó en otro personaje. Sí. Entonces lo que quería a todo costa era que se hiciera la película. Ya no importaba que la gorda fuera gorda, ya no importaba que fuera en La Guajira, ya no importaba nada, sino que tenía que hacerse la película. Y el Gabo tenía una teoría, porque él al mismo tiempo lo decía en broma y era en serio. Dice, bueno, yo soy el escritor de 100 años de soledad. Y si la película queda mal, pues es culpa del director. Además me lo decía. Entonces yo le digo, pues mira, te voy a decir la verdad, yo no me arriesgo porque no es la película que quiero hacer. Y yo me negué. Yo no podía aceptar, era una falta de... Claro. Ahora, después que tú te negaste, él terminó convirtiendo todo ese material en o sea, lo convirtió en literatura, pues. En literatura. Entonces hizo un cuento, y de verdad, me ha dolido mucho, porque tuvo esa cosa que podía haber reconocido, que la mitad de eso. Por supuesto. Llegó un momento dado que el diálogo era imposible. Y sin embargo pasó el tiempo y el Gabo me dijo, no me vas a perdonar nunca. Te he mandado mensajes con todo el mundo. Le digo, es que yo no quiero saber más nada de esto, ni del cine, ni de nada. Bueno, y después pasaron muchos años y el Gabo le dio el guión a Rui Guerra, el director brasilero. Uh-huh. Rui Guerra hizo la película en México. Entonces, conclusión, que la película salió en cines de segunda categoría en México, casi en cines porno. No, en serio. Sí, bueno, entonces es una lástima, es un dolor que a mí me ha quedado muy fuerte. En la próxima parte. Un pequeño crimen que seas capaz de confesar. Tengo tantos. Dime uno. ¿Por qué Margot Benacerraf, después que deslumbra con Araya y con Reverón ya había sido premiada, por qué más nunca hiciste una película? Qué error tan grande. Yo debía haber seguido haciendo películas. Para comunicarse con Los Imposibles, escríbanos al correo losimposibles@ondalasuperestacion.com, a nuestro Twitter @circuitoonda o a nuestra página web www.ondalasuperestacion.com. Los Imposibles con Leonardo Padrón. Para comunicarse con Los Imposibles, escríbanos al correo losimposibles@ondalasuperestacion.com, a nuestro Twitter @circuitoonda o a nuestra página web www.ondalasuperestacion.com. Y ya estamos de regreso con la segunda parte de la entrevista a Margot Benacerraf en Los Imposibles. Sexto acto. Araya, la gran premiada de Cannes. Margot,
Aterricemos en la gran obra maestra, la película que sorprendió al mundo, en Araya, que para sorpresa de los propios venezolanos, Araya gana 2 premios en Cannes, el Gran Premio de la Crítica y el Premio de la Comisión Superior Técnica en el 1959. ¿Cuánta sorpresa hubo en ti cuando te dieron los 2 premios? Bueno, era increíble, no lo podía creer. Tú no te lo esperabas, ¿no? No me lo podía creer. Además, eran 2 días antes del final del festival. Y a la mañana siguiente de la proyección todos los periódicos decían hay que revisar las candidaturas porque ayer vimos una película de un pequeño país, Venezuela, que ha puesto todo en cuestionamiento. Bueno, pero así todo yo no lo podía creer, así que todo tenía un toque de irrealidad. Porque a ti te tocó ahí competir con Buñuel, con Rossellini, estaba Truffaut también compitiendo. Era Nazarín de Buñuel, eran los 400 golpes de Truffaut, India de Rossellini. Era el nacimiento además de la nueva ola. Y fue asombroso, yo creo que fue como una revelación para el público. Pero además, tú compartiste el premio con una gran película, esto que es Hiroshima Mon Amour, de Alain Renaud. Es decir, había mucho nombre grande alrededor de ti. ¿Eso no te abrumó con la edad que tenías, con tu juventud? No, fíjate que yo tomaba las cosas de una manera natural. Fíjate que ahí estaba, entre los periodistas que me entrevistaron, estaba Glauber Rocha. El gran cineasta brasileño, que marcó increíblemente, también otro genio, verdaderamente. Entonces Glauber me contaba muchos años después, me decía, Margot, tú sabes, yo en verdad Barravento, que es su película del año 62, estuvo muy inspirada en Araya. En Europa me llamaban la nueva ola latinoamericana, ninguna nueva ola, era un caso aislado. Y en cambio Glauber dice, sí, pero tú repercutió en el cinema nuevo brasilero. Margot, hay muchas personas que están oyendo esta conversación y estoy seguro que las nuevas generaciones nunca han visto Araya. ¿Cómo les describirías tú a una persona que no ha visto Araya en 5 líneas la película? Es un canto, es un amor declarado a Araya y a su gente. Es decir, que yo me acerqué mucho a ellos, conviví con ellos, los amé muchísimo y cada vez que me preguntan de la vigencia de Araya, yo digo, ¿por qué está vigente Araya? Porque lo hice con mucho amor y mucho respeto. Pero tú no sabías que te ibas a encontrar con todo eso. No, yo fui buscando. Yo acababa de hacer el guión de Casas Muertas con Miguel Otero Silva. Ajá. Y yo, como tenía tantas ganas de filmar, filmé a finales del 57 y llegué un fin de tarde y vi aquella mole gigantesca de ese castillo, extraordinario, en ruinas, todo. Y era una belleza porque era una soledad absoluta y aquel castillo imponente. Ya desde ahí empieza el misterio. Yo decía, ¿pero qué pasó aquí? Y después supe que era el segundo castillo en importancia en Latinoamérica. Después del de Cartagena, el mismo arquitecto, Roda, hizo el de Araya. Bueno, y ahí empezó esa especie de curiosidad. Toda esa investigación de tantas semanas se resume en una sola frase en la película, que es por eso yo digo que Araya no es un documental ni sobre la sal, ni muchísimo menos. Y esa frase es, y la sal era más preciosa que el oro. Ajá, es verdad, era una riqueza grandísima. Para mí Araya es la metáfora de América Latina. Francia hizo un documental contigo, ¿no? Sí. Tanto tiempo después, Margot Benacerraf visita Araya, que es preciosísimo, ¿no? Sí. Ahora, ¿por qué los venezolanos tuvieron que esperar 17, 18 años para ver la película venezolana de mayor prestigio internacional que se había hecho hasta entonces? Fíjate que Miguel Otero, que yo considero que para mí fue una gran pérdida, era mi gran amigo, me decía, Margot, ¿cómo es posible que los venezolanos no vean Araya? Tú tienes que hacer una versión en español. Yo le decía, pero Miguel, ¿pero quién lo va a distribuir? La noche de los premios de Cannes estaban todos los distribuidores venezolanos ahí en la sala. Ajá. Y ninguno compró la película con todos los premios y todo el escándalo que se formó, porque decían que era una película muy difícil, que no era un documental, que no era actores, que no la compraron. Y yo con la prisa que me impuso el festival y el coproductor francés que llegó a última hora,
tuve que hacer la película directamente hablada por un gran actor que era Laurent Tersieff. Y entonces la versión que existía era la versión con Tersieff en francés. Y pasó el tiempo, mira, la película la compró cantidades de gente en China, en Praga, fíjate tú que muchos años después, en Cuba, pasaban la película hablada en francés con subtítulos checos, porque no se encontraba otra copia, era divertidísimo. Checos, sí, imagínate. la consiguieron y vino aquí a Venezuela y la vio un grupo de gente así. Bueno, total que Araya siempre tuvo muchas dificultades, no te creas. Yo no sé qué pasó hasta el día de hoy, pero Cines Unidos un día me dijo, sí, cómo no, vamos a programar Araya. Era un salto mortal, porque eran 18 años después. Claro, imagínate Oye, tú. yo en mi vida he tenido tantos sustos, yo creo que ni en Cannes, porque era como tirarte a una piscina vacía, es decir, que verdaderamente, pero la acogida fue inolvidable, extraordinaria. La gente se entusiasmó con Araya. Qué Fíjate maravilla. que quitaron la película después de 3 meses con cola. Y fue un fenómeno. Séptimo acto. El misterio de su silencio creador. La gran pregunta que Sí, todo el mundo se hace, ¿no? imposible que no me la haga. ¿Por qué Margot Benacerraf, después que deslumbra a Cannes, a los europeos, a los grandes maestros, a los cineastas, a los intelectuales del mundo, a los artistas, con Araya y con Reverón ya había sido premiada, ¿por qué más nunca hiciste una película? Esa es la historia de mi vida. Fíjate, no hice una película por muchas circunstancias de mi vida personal. ¿Cómo te explico? Quiero que me lo expliques con toda la honestidad y toda la franqueza posible. Sí, interfirió mucho en mi vida personal y unos problemas que tuve, y al mismo tiempo me sentía muy desamparada. Perdón, porque- Margot, pero la vida de todos y de los creadores siempre tiene conflictos en la vida personal. Hay desamores, hay abismos existenciales De y la todo. gente igual sigue creando, ¿no? Sí, sí, sí. Es verdad que ese es un error grandísimo que tuve, pero no sé, no conseguía entusiasmarme. En ese momento, te estoy hablando que pasé unos 5 años en París recibiendo proposiciones y no reaccionaba. Pero hay días en que digo, qué error tan grande, yo debía haber seguido haciendo películas. Bueno, Pero fue por alguna coyuntura afectiva que te pasó. sí, bueno, problemas afectivos, hubo un problema de salud, un dengue terrible, porque me metí en la salina. Y fíjate que también el camarógrafo pagó, pero ese fue más grave porque él pagó con una enfermedad muy grave también. ¿Sí? Y es de verdad que después tuviste un infarto. Sí, cuando fui al Festival de Moscú, Ajá, que fuimos justamente con el músico de mi película, ajá. puse pie en tierra y ahí, así que yo el Festival de Moscú nunca lo vi, veía el Kremlin por la ventana. Me hicieron disciplina y me tuve que quedar acostada, Hospitalizada. hospitalizada. En un momento dado, Mariano Pi González y Miguel Otero montaron la Operación Rescate Margot, como ellos lo llamaron. Fundaron el Instituto Nacional de Cultura, el INCIBA, y me llamaron a que viniera a dirigirlo. Y me vine al INCIBA. Ahora, tú has hecho otras cosas maravillosas, valiosísimas por el cine y el cine en el país. Es decir, muy pocos saben que tú fuiste la fundadora de la más legendaria de las salas de cine de este país, que es la Cinemateca Nacional, que además es la primera filmoteca de América Latina, y muchos dicen que es quizás la mejor escuela de cine que han tenido muchos cineastas. Y lo reconocen y me da una gran alegría cuando se acercan y me dicen, mira Margot, qué importante que fue para mí la Cinemateca. Sí, me consuela un poco porque yo me reprocho tanto de no haber seguido filmando. Y fíjate que de todas esas cosas maravillosas que tú has hecho por el cine, hay, como lo escribió Jonathan Reverón en un reportaje sobre ti, hay la posibilidad, y lo voy a citar a Jonathan, las palabras de Jonathan, hay la posibilidad de que exista una generación que piense que Margot Benacerraf es una sala de cine y no una persona de carne y hueso.
porque efectivamente en el 1987, el Ateneo de Caracas inaugura una sala de cine de arte y ensayo con tu nombre. Ay, muy conmovedor, fue muy conmovedor. María Elena Ascanio estaba dirigiendo todo eso y verdaderamente fue muy emocionante. Hay una anécdota que quiero que me la cuentes, que tú fuiste un día a la sala Margot Benacerraf y qué pasó con la muchacha que picaba los tickets en la entrada, que no te dejó entrar o algo así. ¿Cómo es el cuento? Sí, pero hay una todavía mejor. Ajá. Yo fui un día a Teresa Carreño, que me habían dejado 2 entradas en la taquilla. En la taquilla. Y le digo, señora, hay 2 entradas a nombre de Margot Benacerraf. Señora, usted sale, sube las escaleras y llega hasta el Ateneo. Y allá está la sala Margot Benacerraf. Señora, yo soy Margot Benacerraf, mire, me dejaron unas entradas aquí en la taquilla. Esa señora se murió hace mucho. Se murió hace tiempo. Esa es mucho mejor, porque yo le dije, no señora, pero por favor, mis entradas. Yo me acuerdo que era un ballet flamenco y estaba desesperada. Y le decía, señora, le aseguro que yo soy Margot Benacerraf. Ella, no sé si me creyó nunca. Total que tuve que mandarlas a buscar porque la señora me decía que no, que subiera y que buscaran en el Ateneo la sala Margot Benacerraf. Octavo acto. La leyenda detrás de Margot Benacerraf. Vamos a hablar un momentico del ser humano detrás de la leyenda. ¿Cuántos años tiene actualmente Margot Benacerraf? Por dentro tengo 15. Toda bella. Sí, todavía soy cándida. Todavía eres cándida. Sí, todavía soy cándida, todavía soy curiosa por la vida. Sueño, y este es un sueño que tengo que confesarte. Tengo un guión bellísimo sobre El Dorado. Uh-huh. Y sueño a veces que lo puedo hacer, pero estoy consciente de que no. Y yo se lo dejaré a algún cineasta. ¿Con qué frecuencia piensas en la muerte? Mucho, desgraciadamente, porque estoy aterrada. Quiero tener más tiempo para hacer tantas cosas que tengo pendientes y que quiero hacer antes de morirme. Hay unos planes muy bonitos con la Universidad Central que ya están en marcha. Ajá. La biblioteca va a formar parte de un complejo que se llama el Laboratorio Audiovisual Margot Benacerraf. Y ahí estamos haciendo varias cosas. Qué maravilla. Pero no quisiera sentir otra vez el sonidito de la cámara cuando está... Ay, sí. A veces me siento desesperada porque digo como Fausto, daría lo que no tengo por tener 20 años menos. ¿Tú no tienes nostalgia de no haber vivido nunca la experiencia de la maternidad? También. ¿Es algo quizás de lo que te arrepientes? Sí. La vida es muy difícil, tú lo sabes, Renarda. Sí. Y más cuando uno tiene muchos intereses, muchas pasiones. Así es. ¿Cuántas veces se ha muerto de amor Margot Benacerraf? Varias, pero las más importantes fueron unas dos muy importantes. Sí, pero... Esas personas también están muertas. Ajá. Me costó mucho sobreponerme, pero mucho. Noveno acto. La banda sonora de Margot Benacerraf. Yo la corrida es una cosa que la llevo en las venas y el flamenco. Esas son las dos cosas, mis grandes pasiones. Si tú supieras cómo me emociona. La gente no entiende que me gusta una corrida siendo tan sensible y tan... pero es que mi padre me llevaba a las corridas de toros. Yo vi a Manolete cuando era una niña en el Maracay, cuando él vino en el año 46. Hasta hace poco. Voy a las corridas de toros. Es como una necesidad vital. Sí. ¿Y qué opinas tú de toda esa gente que dice que eso es una salvajada? Mira, eso no tiene explicación. Es una cosa tan... el hombre y el toro, desde los griegos ha habido siempre esa especie de relación entre el toro y el hombre, ¿no? Claro. Vamos a oír este otro sonido, Margot. Un día, unos hombres desembarcaron sobre estas tierras áridas, donde nada crecía, donde todo era desolación, viento y sol. Y llamaron a estas tierras Araya. La voz de José Ignacio. Tú sabes que Araya tiene dos versiones totalmente distintas.
La versión francesa, la de Terzieff, es una cosa muy romántica, muy teatral, porque Terzieff era teatro. Y a mí José Ignacio es la que me satisface, porque es esa voz cálida y al mismo tiempo seca, que va dando los hechos y dejando la imagen que crezca. Bueno, te voy a decir algo. Ahora, es conmovedor oír la voz de José Ignacio. Mucho. Porque además, y aquí te lo voy a decir por primera vez, si algo a mí Araya me conmueve inmensamente, me asombra, pero además una de las cosas que más me asombra de Araya es el texto, es el nivel de poesía que hay en cada parlamento, en cada línea de Araya. Y dicho por José Ignacio, que además lo decía con tanta sobriedad. Es muy importante la voz de José Ignacio. 10º acto, Margot Benacerraf. En pocas palabras. Una ciudad imposible de olvidar. París fue la mitad de mi vida casi. Un miedo persistente. La muerte. Un libro que te robaría 100 veces. La Biblia. Un director de cine de todos los tiempos. Eso sí es difícil, porque lo mismo me gusta Visconti, el gran maestro, que Kurosawa, que Buñuel. Es muy difícil. Un error recurrente. La pasión. ¡Wow! Me gusta ese error. Dime un paisaje tatuado en tus ojos. Las colinas de Toscana. Dime las películas que marcaron a Margot Benacerraf. Los niños del paraíso de Carné, porque fue una revelación de que podías hacer tantas cosas con el cine. Después, más tarde, La aventura de Antonioni y El trono de sangre de Kurosawa, que es la versión de Macbeth. Una canción. Vinicio de Moraes. Ahí también es como las películas. Te digo Vinicio y te digo Paco Ibáñez y te digo Brassens, que en Francia todo. Me gustan mucho los cantautores. Y a Vinicio lo conociste, ¿no? Mucho. Esa fue esa época famosa de París en que era el agregado cultural de la Embajada de Brasil. ¿Qué mejor agregado cultural? Un actor sin desperdicio. Estos actores rusos, los actores rusos que son sobreactuados, pero que verdaderamente sacan todo lo que tienen, y los mismos los de Bergman, son unos actores geniales. Una muerte que te haya marcado. La muerte de esta persona que quise tanto fue terrible. Un pequeño crimen que seas capaz de confesar. Tengo tantos. Dime uno. Uno. De verdad, son tantos que no puedo escoger. El mayor riesgo que has asumido en tu vida. Cuando hice Araya. Una sala de cine que no olvides. El Dorado, que era famosa, las matinés del Dorado, y el Coliseo. Un mandamiento personal. La honestidad conmigo misma. Una época del mundo donde te hubiera gustado vivir que no sea esta. Ah, no, a mí me gusta mi época. Sino como hubiera vivido esos años fabulosos, Si realmente... entre los 50 y el 60. Es que fueron absolutamente extraordinarios. Tú tuviste de verdad una vida, Margot, impresionante. Extraordinaria. Una virtud del cine venezolano. Mira, a mí me gusta mucho lo que está pasando actualmente, que se han abierto los horizontes. Antes era un cine muy, muy limitado a la violencia, y ahora resulta que hay una cantidad de géneros, hay comedia, se está abriendo el mundo del venezolano. ¿Un defecto del cine venezolano? Yo creo que ahora se ha superado, porque hay 2 o 3 películas que lo han superado, pero eran los guiones. Una película venezolana. Me gustan 2 películas venezolanas. Una que tiene un tono humorístico de Anzola. Se solicita autorizado como moto propia. Me parece una película con un sabor, ¿no? Ajá. Y después La oveja negra de Román, que me gusta de la obra de él, ¿no? Sí. Hoy por hoy, El rumor de las piedras me parece una buena película. ¿Una comida? Yo soy pero muy glotona. Lo confieso, ese es un vicio. Los japoneses, los franceses, los españoles, todas esas comidas me gustan mucho. Okay. Un venezolano. Bueno, te digo 2, Miguel Otero Silva y Mariano Piconzala. Un latinoamericano. Latinoamericano, poeta, Vallejo, César Vallejo.
Una película que hubiera querido dirigir Margot Benacerraf. Por supuesto, la del alemán Herzog, Aguirre, Esa película que es con Klaus Kinski. John Kinski. Un jamás. Ninguno. Me niego a eso del jamás. Yo soy una persona muy abierta, me interesa todo. Y finalmente, Margot, una frase que se parezca a lo que piensas del cine. El cine es una pasión, el cine es una manera de vivir, el cine es la memoria y al mismo tiempo es el arte más joven y que ha acaparado todas las otras artes. Ahí encuentras la dinámica de todas las artes. El cine es extraordinario. Acto de cierre. Bueno, Margot, yo te voy a decir que me siento absolutamente privilegiado de haber tenido una conversación con un ser humano que ha tenido una vida tan fantástica, que además, has tenido una sensibilidad, que dejaste una huella indeleble en el mundo del cine venezolano y que eres una mujer definitivamente admirable. Gracias. Una mujer para celebrar. Gracias, Leonardo. Qué maravilla conversar contigo. Es verdad. Maravilloso. Fuera de ya grabación, ¿no? Sí. Te tengo que contar una de las cosas de Buñuel porque vas a gozar horrores. Los imposibles con Leonardo Padrón. Producción general, María Antonieta Lanz. Margot, tú deberías escribir tus memorias. Yo creo que me voy a decidir a escribir el libro por fin. Por favor. Por eso te digo, no me quiero morir ya. Los imposibles con Leonardo Padrón. En los controles técnicos, Ramsés Oliveros. Edición y montaje, Freddy Tapia. Son lo mejor. Y quien les habló con muchísimo gusto, Leonardo Padrón. Por onda, la superestación. Para comunicarse con Los Imposibles, escríbanos al correo losimposibles@ondalasuperestacion.com, a nuestro Twitter, @circuitoonda, o a nuestra página web, www.ondalasuperestacion.com.